Hay un tema que se mencionó aquí la semana pasada y no quisiera dejar en el aire, no quisiera dejar sin responder. Y me refiero al famoso refrán, la famosa frase que dice que la religión y la política no se mezclan. Fue la frase que utilizó el PAC para quedarse en el poder en la campaña presidencial del 2018. Frase que utilizó el PAC para quedarse en el poder en la campaña presidencial del 2018. Una frase utilizada muy a conveniencia para quienes ven en los movimientos conservadores una amenaza para sus agendas. Muchos, lamentablemente, haciendo caso de esa frase discriminatoria y malintencionada, respaldaron a Carlos Alvarado y lo que consiguieron fue el peor gobierno de la historia de Costa Rica. Increíblemente, parece que algunos no han aprendido las lecciones o simplemente son herederos del nefasto PAC y quieren insistir en sus agendas dañinas para el país. La semana pasada, en la discusión de la moción para pronunciarnos en repudio a la burla vulgar contra la fe cristiana en la inauguración de los Juegos Olímpicos, en este plenario nuevamente se escuchó esa frase de que impulsó el PAC en aquel momento y que hoy otros impulsan y otros heredan, y es la religión y la política no se mezclan. ¿Quién dijo que la fe se puede separar de lo que somos? Nuestras creencias o no creencias forman parte integral de nuestra personalidad humana. La fe nos inculca principios y valores, nos guía en la toma de decisiones y rige nuestra conducta. No hay forma de separar al ser humano de sus creencias, no es posible, incluso no hay forma de separarlo de sus no creencias. Porque la fe no es una ideología, va más allá de un conjunto de ideas temporales. La fe es un camino que conduce a objetivos eternos. La fe hace al ser humano, mientras que el ser humano hace las ideologías. Es posible, a conveniencia, cambiar de ideología, pero es imposible que una persona renuncie a su fe para ejercer su trabajo, porque la fe es parte arraigada de la persona. Cuando se dice la frase religión y política no se mezclan, lo que están diciendo es que quienes tenemos una fe, quienes creemos en Dios, incluso quienes no creen, no podríamos participar de la política ni incidir en las decisiones que nos afectan a todos, tanto a los cristianos como a los no cristianos. ¿Acaso no es eso discriminación, compañeros? Hablar de inclusividad o hablan de inclusividad, pero quieren que los creyentes nos quedemos callados, que no participemos en política, que no nos opongamos a sus proyectos y agendas, aunque nos afecten. Los creyentes, católicos, evangélicos, de cualquier denominación, tenemos el mismo derecho que cualquier costarricense a participar en la política. Menospreciar ese derecho es discriminatorio y también inmoral. Precisamente, quienes comenzaron a hablar de separación de la fe y la política fueron los comunistas, porque claramente quienes tenían principios y valores basados en su fe jamás podrían estar de acuerdo con ideas o con las ideas empobrecedoras, violentas, injustas y corruptas del comunismo. Lo que pretendían los comunistas es que nadie cuestionara sus atrocidades, que nadie los confrontara y que sus imposiciones fueran aceptadas sin resistencia. Más o menos es el mismo interés de quienes insisten en decir que los creyentes deberíamos abandonar nuestra fe para participar en política o deberíamos de apartarnos de la política si queremos mantener nuestra fe. Eso es inaceptable en un país democrático donde hay libertad de expresión. Hace algunos años un titular de un medio de comunicación decía: la religión y la política son una mezcla peligrosa. Y yo me pregunto, ¿peligrosa para quién o para qué? Claro que es peligrosa, peligrosa para quienes insisten en imponer agendas para afectar a la familia, peligrosa para quienes quieren legalizar el asesinato de los no nacidos, claro que es peligrosa para quienes promueven la ideología del género, para quienes intentan permitir las mutilaciones de los genitales de los niños aún sin el consentimiento de sus padres, claro que es peligrosa para quienes normalizan la corrupción, la injusticia y la inmoralidad. Porque en el fondo saben que alguien con arraigados principios y valores basados en una fe será incapaz de apoyar estas barbaridades y más bien es una amenaza de resistencia, de denuncia y de oposición a estas agendas. La religión, compañeros, no le hace daño a nadie. Quienes tenemos una religión, una fe, ciertamente no somos perfectos, pero venimos acá con las mejores intenciones. No le hace daño a Costa Rica la religión, más bien todo lo contrario. Mucho de lo bueno que tenemos en este país es herencia de gente de fe. Y más bien muchas de las cosas negativas que hoy nos aquejan son producto de la falta de fe. Más bien debemos preguntarnos si a Costa Rica le hace falta más fe y consecuencia de ello es la alta criminalidad que estamos experimentando. ¿No creen que en la sociedad nos están faltando valores y por eso vemos jóvenes siendo reclutados para el sicariato o matonismo en los colegios? Esta frase es un fiel reflejo de lo que es un verdadero discurso de odio. Casualmente, la semana pasada se dio a conocer el informe Discursos de Odio y Discriminación en Costa Rica 2024, desarrollado
por Naciones Unidas, donde evidencian un incremento del 61.56% en los discursos de odio en contra de quienes profesamos una religión. El mismo informe destaca el ataque hacia la posibilidad de que los cristianos, católicos, evangélicos o de cualquier denominación participen dentro de las decisiones políticas. Precisamente hemos visto en redes sociales publicaciones y frases como estas: todos los evangélicos en política deben desaparecer, son una plaga. Mejor que se queden en sus salones hablando en lenguas pero sin poder político. Religión y política es un privilegio que Costa Rica le da a los cristianos. La política y el Estado deben ser laicos para garantizar la inclusión. Y así muchas frases que son claros discursos de odio, pero también discriminatorios, y lamentablemente son alimentados por figuras políticas, incluso diputados. Hace un tiempo la juventud de un partido político se refirió a mi persona como mercader de la fe por la lucha que hemos dado contra el proyecto del Frente Amplio para prohibir las terapias de conversión. Ellos insisten en querer excluir a quienes tenemos una fe de toda decisión política. En Costa Rica la inmensa mayoría de costarricenses profesan la fe católica y evangélica. Hablamos de más de un 80% de la población, quizá llegando a un 90%. Bajo ese absurdo argumento que replican, quiere decir que toda esa población no puede participar en cargos públicos, cargos políticos. En nuestro país tenemos excelentes profesionales, gente muy trabajadora, que hacen su labor con excelencia y responsabilidad, que tienen la capacidad de aportar a la construcción de un mejor país desde diferentes plataformas. Sí, la política es una de esas plataformas, pero también dentro de las instituciones públicas, dentro de las empresas, dentro de organizaciones de distinta índole. Entonces reitero la pregunta: ¿deben de renunciar a sus creencias y valores para realizar su trabajo? ¿O sencillamente no deberían ocupar uno de esos cargos? Yo les pregunto a quienes se pronuncian con tanto odio, si se dan cuenta que el cirujano que los va a operar es cristiano y todos los días pone en manos de Dios su trabajo, las cirugías que va a realizar, ¿le pedirían entonces que no los opere solo por ser cristiano? No nos tengan miedo a los cristianos, diputados y diputadas. Nosotros no venimos a la política para causar daño, todo lo contrario. Desde el origen de Nueva República, incluso antes, los cristianos, tanto evangélicos como católicos, hemos realizado enormes aportes, incluso en temas que no tienen que ver con lo moral ni lo religioso. Hemos impulsado proyectos a favor de la niñez, en procura de una mejor educación, para mejorar la infraestructura educativa, en la lucha contra la trata de personas menores de edad, en contra de las relaciones impropias, a favor de la población adulta mayor, en contra del abandono y el maltrato. Hemos impulsado iniciativas que benefician a todos los costarricenses en temas de seguridad, por ejemplo, en la lucha contra el sicariato, contra el crimen organizado, contra las estafas telefónicas. Somos actualmente la opción política que sí plantea la reducción de impuestos, mientras otros insisten en aumentar la ya altísima carga fiscal. En nuestro plan de gobierno para la Nueva República planteamos la creación del Canal Verde Interoceánico para el desarrollo económico y social del país y seguimos creyendo en ese proyecto. También el proyecto Transgam para mejorar significativamente la calidad de vida de los costarricenses mediante la modernización del transporte público y la movilidad urbana. Planteamos el tema de los escáneres, que todavía sigue vigente y todavía sobre él se sigue discutiendo. Para quienes insisten en que los cristianos estemos fuera de la política, les tengo una muy mala noticia, pero que es muy buena para Costa Rica. Como partido que representa los principios y valores cristianos, estamos trabajando para más bien incrementar la participación de personas con principios y valores, para que más cristianos, evangélicos o católicos puedan llegar a las posiciones donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. Para que más gente buena, gente de fe y gente honesta sea la que llegue a estos puestos tan importantes. Más bien esperamos que pronto en Costa Rica tengamos un gobierno por gente temerosa de Dios, porque también está claro que el principio de la sabiduría, lo dice la Biblia, es la obediencia, es el temor de Dios. También dice la Biblia que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los perversos, el pueblo se lamenta. Ya hemos visto en Costa Rica el resultado de gobiernos anticristianos. ¿Y qué nos dejaron? Pobreza, opresión, violación de las libertades, incremento de impuestos, divisiones en las familias, pésimos recuerdos. Se vendieron como progresistas, pero nunca antes hubo más retroceso que en sus nefastos gobiernos, porque representaron cualquier cosa menos progreso. Nos trataron a los conservadores de retrógradas, pero lo que hicieron a Costa Rica fue retroceder en el desarrollo. A tal punto que los costarricenses en el 2022 se hastiaron de ellos y los sacaron de la Asamblea Legislativa y en el 2024 también de las municipalidades. Yo esperaría que en la Asamblea Legislativa, en las calles y en las redes sociales, que en lugar de decir la religión y la política no se mezclan, mejor que pongamos de moda otra frase que debería ser: la corrupción y la política
no se mezclan.